hablando sobre las parábolas de Jesús, porque son realmente ventanas que se abren hacia grandes verdades que hoy podemos aprender y por supuesto poner en práctica. Y esta vez vamos a charlar sobre la fiesta de bodas, que la encontramos en capítulo 22 de Mateo, versículo 1 al 14. Pero antes vamos a ver el contexto en el cual fue dicha. Ya hacía 3 años que el Señor Jesús venía predicando, y si bien muchedumbres lo seguían, admirados por su enseñanza, que no era la enseñanza que daban los rabinos en ese momento, basados en las palabras de uno o de la otra persona, sino que estaban basados en la propia palabra del Señor, más todas las sanidades y milagros que hacía, más la generosidad que veían en él al darle de comer de forma milagrosa a muchas personas. Todo esto hacía que ellos quedaran admirados y que realmente pensaran que se trataba del Mesías. Sin embargo, cuando descubrieron que él no venía a establecerse como rey desde el punto de vista político para dejar de lado al imperio opresor, o sea, al imperio romano, entonces muchos de ellos lo dejaron. Frente a esa situación, el Señor Jesús, a través de 3 parábolas, esta es la tercera, establece las consecuencias, o quiere mostrar las consecuencias de rechazar al enviado de Dios. Entonces hoy vamos a analizar esta historia y podemos decir que se divide, si fuera una obra de teatro, en 3 actos. Entonces comencemos en el versículo 2. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: díganle a los convidados, he preparado la comida, mis toros y mis animales ya están listos, está todo dispuesto. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó mucho, envió sus tropas, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. En este primer acto vemos al rey que organiza una fiesta de casamiento para su hijo. Lo que podemos decir es que la fiesta de casamiento era, en ese contexto, el mayor evento social al cual uno podía participar. Era normal que una fiesta de casamiento durara por lo menos una semana. Era una semana en donde los padres del novio tenían la casa abierta y preparaban comida y bebida para todos los amigos que quisieran venir y participar y pasar tiempo con los novios, festejando en la nueva familia que se estaba formando. Entonces, quiere decir que acá no estamos hablando de una fiesta de bodas común, sino la fiesta de bodas que un rey organizaba para su hijo, lo cual significaba que era óptima. Es decir, tenía los mejores manjares, las mejores diversiones, las mejores banquetes, todo estaba preparado. Y se calcula que si era un rey, digamos, poderoso, esa fiesta podía durar muchas semanas. Sí, aunque les parezca mentira, mucho tiempo. La cuestión es que lo que se solía hacer era avisarle a los invitados de que iba a haber una boda, se les hacía su participación, o sea, se los convocaba, y ellos ya sabían que la boda se iba a llevar a cabo. Y luego, poco antes de que esto ocurriera, se les volvía a avisar para que, por supuesto, vinieran a la boda. El tema es que este rey preparó todo, y cuando llamó a los invitados para que vinieran, no quisieron venir. Realmente es una respuesta inconcebible. Parece como que la historia está acá mostrando una situación como descabellada. Es decir, un rey prepara una fiesta magnífica, invita, y los invitados sencillamente no quieren ir. Ahora, no es nada más que descabellada o inconcebible la respuesta de los invitados, sino también la del rey, porque realmente hay pocos reyes que podían haber actuado con la humildad y con la misericordia que tuvo porque cuando ellos le dijeron que no, volvió a mandar otros siervos diciéndole: miren, la comida está preparada, yo ya maté a los corderitos, los asé, está todo listo, por favor vengan. Así todo, no quisieron ir. La respuesta de los invitados fue también diversa, es decir,
hubo aquellos que directamente lo ignoraron al rey, a pesar de que ser invitado a una boda real era un honor, y por supuesto participando de la boda se honraba a la persona que la estaba realizando o que estaba invitando al anfitrión. Sin embargo, a ellos no les importó. Dice la palabra que algunos fueron a sus negocios, otros fueron a seguir con sus labranzas, es decir, se metieron en sus propios negocios y sinceramente con eso marcaron la indiferencia que tenían hacia lo que el rey estaba participando y hacia la felicidad del rey que estaba festejando el casamiento de su hijo. Sencillamente no tenían tiempo para ello, para festejar eso. Es como que se dedicaron a sus propios negocios. Ahora, otros invitados fueron más lejos. Dice que cuando vinieron los siervos a avisar de que la boda se realizaba, los enfrentaron y los golpearon. Y algunos los mataron. O sea que realmente no solamente no querían honrar al rey, sino que realmente lo odiaban, no querían ni siquiera verlo. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Dice que al oírlo el rey se enojó mucho, envió tropas y dice que destruyó a aquellos homicidas y tomó la ciudad. Realmente no podemos desconectar esto con lo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito, el futuro emperador Tito, en ese momento el general Tito, hijo de Vespasiano, tomó la ciudad de Jerusalén y destruyó absolutamente todo, inclusive el templo. Ahí se cumplió esta historia que tiene algo de profecía, en el sentido de que esos ejércitos, ante el rechazo de los judíos, del Mesías que el Señor había prometido, en este caso de Jesús, a pesar de todos los llamados que había hecho el Señor a partir de los profetas, a partir luego de Juan el Bautista, que terminó muerto, a partir del propio Jesús, que vino a hablar de parte de Dios y que por supuesto también terminó muerto, ese rechazo trajo consecuencias, que fue la destrucción de toda la ciudad. Ahora vayamos al segundo acto de esta parábola. Lo vemos al rey que, lejos de suspender los festejos por la boda de su hijo, él sigue insistiendo. Entonces vuelve a mandar a sus siervos para que vayan a los caminos y dice que junten a todas las personas buenas, malas, todos, y los inviten a esa boda. Y así hacen. En realidad lo que hizo este rey, ordenándole a los siervos que fueran por todos los caminos, invitando a toda la gente a participar de su boda, no es ni más ni menos que la misma ordenanza que nos da el Señor en la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, 19 y 20, donde nos dice que vayamos a todos los pueblos de todas las naciones y que las hagamos discípulos del Señor. Y comenzando con el tercer acto, acá vemos al rey que ya está en la fiesta de bodas. Los siervos ya juntaron a todo el resto de los invitados, gente que encontraron por el camino, la llevaron hasta el lugar donde se iba a realizar la boda y ahí estaban el rey y la fiesta en pleno movimiento. La cuestión es que dice el versículo 11 que entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él enmudeció, se calló. Entonces el rey le dijo a los que le servían: átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, allí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. En esta parte de la parábola vemos algo como extraño. Es decir, si bien había un montón de personas que inclusive venían de la calle y que seguramente no estaban en condiciones de ir a una boda, porque era como que no habían sido avisados con anticipación, y como de sopetón les dicen: ¿querés participar de una boda? Una boda que no merecían ser invitados. Sin embargo, por la misericordia y por la gracia del rey, los hicieron participar. Sin embargo, el rey se detiene delante de una persona que no estaba vestida de bodas, lo cual implica que evidentemente el rey, así como proveyó de la invitación y proveyó de la comida y de la bebida y de todo lo que formaba parte de la boda, seguramente proveyó también del vestido, es decir, vestidos adecuados para esa ocasión. Sin embargo, parecería como que este hombre, por algún motivo desconocido,
no se puso la ropa adecuada. Ahora, ¿de qué simbología esto de los vestidos, el vestido de bodas? Bueno, en la Biblia encontramos la referencia a estos vestidos de bodas, estas ocasiones especiales, como haciendo lugar o haciendo referencia a lo que el Señor nos da cuando nos da la salvación, cuando nos da la justificación, cuando nos da el perdón de pecados. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Isaías 61:10, que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con un manto de justicia, como a un novio me atavió, y como una novia adornada con sus joyas. Y no solamente eso, vamos a Apocalipsis 19, que ahí está hablando de cómo la iglesia, es decir, todo el conjunto de hijos de Dios, vamos a gozar cuando ya estemos en el cielo con Él y disfrutemos de su presencia para toda la eternidad. Dice el versículo 7 y 8, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria a Dios, porque ha llegado el momento de la boda del Cordero. Su esposa, o sea, la iglesia, se ha preparado y se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Otra vez hablando de vestiduras de salvación, vestiduras blancas que tienen que ver con la pureza de poder tener el perdón de Dios de nuestros pecados. Y cuando hablamos de esto, no solamente tenemos que referirnos al Antiguo Testamento, ya cuando nos vamos al principio de todo, ahí también encontramos esta referencia al tema del vestido. Si nos ponemos a pensar en Génesis 3, cuando se cuenta cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios, quisieron hacer la suya, consideraron que tener como Dios al Señor, tenerlo como guía de sus vidas, no era necesario, porque ellos pensaban capacitados y con un conocimiento que podía perfectamente hacer que ellos vivieran las vidas que siempre habían soñado. Esos que parecía tan organizado, tan racional, terminó siendo una gran rebelión contra Dios y por supuesto tuvieron las consecuencias. Es interesante ver que cuando cayó el hombre, es decir, cuando desobedeció, se produjo una especie de mezcla entre justicia y misericordia. Justicia porque, si leemos ese capítulo, vemos como Dios maldijo a la serpiente, que no es ni más ni menos que Satanás. La maldijo, ya le dijo cuál iba a ser su fin. Pero al hombre, si bien le dio la consecuencia de su pecado, que tiene que ver con el dolor en el parto, el dolor al trabajar y al ganar el sustento, y el hecho de que iba a envejecer, iba a enfermarse y que iba a morir, no lo maldijo. Al contrario, le dio, también en el versículo 15 del capítulo 3, le dio esperanzas de salvación. Alguien de la descendencia de la mujer iba a ser el enviado de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Y Adán y Eva, que se habían cubierto con hojas de higuera para tapar su desnudez, para tapar su vulnerabilidad, fue reemplazada por pieles de animales. El versículo 21 de Génesis 3 dice: el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y la mujer se vistieran. Y ahí está la misericordia. Esa era la primera muerte que se producía en el jardín del Edén. La primera muerte fue de un animal que, aún inocente, porque no tenía nada que ver con todo lo que había sucedido, formaba parte del plan de Dios para tapar la vulnerabilidad y la vergüenza de aquellos dos, en este caso Adán y Eva, que habían pecado, y prepararlos y cobijarlos para toda la etapa dura que iban a empezar ahora, porque habían desobedecido. Ahí ya se muestra cómo Dios nos viste con salvación. Y ellos evidentemente aceptaron. ¿Por qué? Porque dejaron de lado esas hojas de higuera que habían usado como vestidos y se pusieron las pieles que le dio el Señor. Evidentemente eran mucho más aptas, eran mejores, eran las que el mismo Señor había provisto para que ellos siguieran su camino.
Ahora fíjense que también qué interesante, si nosotros vamos al siguiente capítulo, apenas unos versículos después de todo esto, en Génesis capítulo 4, vemos a Abel y a Caín, hijos de Adán y Eva, presentando una ofrenda al Señor. Ahí dice que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. Y no parece dar muchas explicaciones en ese momento, pero después a lo largo de la Biblia nos vamos dando cuenta cuál fue el problema. Abel había entendido muy bien qué era lo que le agradaba al Señor. ¿En cuántas sobremesas habrá escuchado a Abel y Caín hablar a su papá y a su mamá sobre ese tétrico día en los cuales ellos habían tomado tan mala decisión de desobedecer al Señor? Y todas las consecuencias que eso trajo. Pero seguramente también encontraron, o habrán escuchado, la solución que el Señor les dio. Cómo mataron a ese animal sustituto, inocente, para darle pieles y para cubrir su pecado y para volver a tener una relación estrecha con el Señor. Entonces Abel, recordando lo que al Señor le agradaba, cuando llegó el momento de ofrecerle al Señor adoración y gratitud, hizo lo mismo. Tomó, dice, lo mejor de sus animales y se lo ofreció al Señor. Y ahí surge el problema. No hizo eso Caín. Caín tomó de lo mejor de la tierra, lo cual habla de esfuerzo, de trabajo, sobre una tierra maldita, una tierra que iba a generar nada más que espinos y mucho dolor y que iba a generar mucho sufrimiento para poder sacar fruto de ella. Y que por sobre todas las cosas no tenía involucrado en ese acto nada que restableciera la comunión con Dios. Cuando se ofrecía un cordero, no solamente se estaba ofreciendo algo inocente y puro, algo perfecto, sino que se estaba pensando en la restauración de la comunión con Dios, a través de la muerte de un sustituto, porque nosotros no podemos pagar por nuestros propios pecados. En cambio, Caín pensó que con el esfuerzo y los logros a través de todo lo que le daba la tierra, lo podía lograr. Eso me hace pensar cómo la historia de Caín se repite día tras día. Y me parece que ahí es el Señor a lo que quiso apuntar en esta parábola. Seguimos viendo personas que a través de los logros, del esfuerzo personal, de las comparaciones con otras personas en las cuales uno dice, bueno, pero si yo me comparo con yo soy especial. ¿Cómo Dios no va a tener en cuenta todo lo que he logrado, todo lo que he hecho? Inclusive gente que va a la iglesia, que lee la Biblia o que memoriza textos bíblicos y que inclusive hace servicio a otros, pero que no ha sido cubierto con esas vestiduras de salvación. Si volvemos a la parábola, cuando el rey se para delante de la persona y le dice, ¿cómo es que vos no estás vestido con traje de bodas? Esta persona enmudece, dice que se calla, ni siquiera tiene una excusa, lo cual está demostrando que podía haberse vestido, porque evidentemente el rey le proveyó de la ropa, pero por motivos desconocidos no se la quiso poner. Lo cual nos muestra la irrespetuosidad de esta persona, que quiso entrar a las sublimes bodas de un rey de la forma que él quería. Y todavía hoy sigue habiendo gente que quiere encontrar la salvación, quiere encontrar el agrado de Dios, pero a su manera. Entonces acá el Señor lo que nos está diciendo es, hay consecuencias de nuestro pecado. No cualquiera puede entrar a este reino en donde hay amor, hay justicia, hay alegría, sino solamente aquellos que aceptan la salvación que viene de Dios. No la salvación que viene por nuestros logros, no la justificación que viene porque yo soy mejor que aquel, sino únicamente esos vestidos de salvación que únicamente Dios puede proveer. Así que esta parábola, que parecería al principio dedicada exclusivamente a aquellos judíos que la escucharon y que rechazaban tanto al Señor Jesús, que no podían entender cómo Él era el Hijo de Dios y por lo tanto lo dejaron de lado, y que vieron a un Dios que frente a ese rechazo no dejó de lado su plan, sino que lo abrió para que
aún los no judíos, aquellos que ni siquiera formaban parte del antiguo pueblo de Dios, pudieran acceder a la salvación. Ahora esta parábola se amplía. Esta parábola en la parte final nos está diciendo que hoy en día, en el siglo XXI, podemos seguir rechazando a Dios cuando queremos tener una relación con Dios exclusivamente a nuestra manera. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber qué es lo que Él está exigiendo de nosotros, tenemos que saber que no podemos acceder a Él si no es a través de la aceptación del único sacrificio viable que pudo pagar el precio de nuestros pecados, que es la muerte del Señor Jesús. No hay otro camino que no sea ese. Habrá muchas cosas racionales, inteligentes y creativas que se puedan decir, pero la única efectiva y eficaz es la muerte del Señor Jesús a nuestro favor. Por eso esta ventana que hoy se abre a través de esta parábola nos está diciendo, todavía el reino de Dios está abierto para todos aquellos que buscan perdón, que buscan justificación, que buscan más oportunidades, que busquen participar de este reino de justicia, de paz y de alegría y de gozo eterno, pero a la manera de Dios. Pensá, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Estás vestido con ropa de salvación? Pensalo, habla con el Señor y sácate esas hojas de higuera que son temporales y no sirven para nada y vestite con la salvación que el Señor nos está ofreciendo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.